la epístola nos pone a consideración un elemento apologético muy interesante, porque dice, ninguém puede decir Señor Jesús si no es inspirado por el Espíritu Santo, y tampoco puede amaldizoar a Jesús guiado por el mismo Espíritu. ¿Qué quiere? ¿A dónde voy con esta cosa? Lémbrense que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Y en Dios no cabe la contradicción. El mismo Jesús dice que vos falar sea asesino, no todo lo que de esto pasa del demonio viene. ¿Y a dónde voy desde el punto de vista apologético? Es interesante, porque tanto los grupos carismáticos, los protestantes en general, hacen mucho alarde de que son guiados por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, mas el Espíritu Santo no puede estar a enseñar a esta manta de gente cosas opuestas a lo que el Espíritu Santo enseñó, por ejemplo, en el caso de Lutero, 15 séculos antes. O sea, si la Iglesia y el Espíritu Santo enseñó, por ejemplo, la presencia real, sustancial de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía durante 15 séculos, no puede ser que el Espíritu Santo venga y le diga a Lutero que las cosas no son así. Por poner, por ejemplo, un dogma de fe. Podríamos poner muchos otros. Más alguien podría decir, bueno, pero el Espíritu Santo tampoco dijo de que la Virgen había sido asunta a los cielos. Entonces, ojo, todo lo que los dogmas que se fueron pronunciando a través de la historia de la Iglesia están implícitos en la Sagrada Tradición, implícitos en la Sagrada Escritura. Es cierto que, por ejemplo, el caso y dado que fue la fiesta la Quinta-feira Santa pasada, la fiesta de la Asunción, en tiempos de Pío XII había sacerdotes ya modernistas que decían de que el Papa estaba a inventar un dogma con el tema de la Asunción. No estaba a inventar ningún dogma. Si ustedes se lembran, el caso de la famosa iglesia de Nuestra Señora dos Anjos, habrán visto fotos al menos en Asís. Esta iglesia de Nuestra Señora dos Anjos es como una especie de relicario de otro templo más pequeñito que se llama la Porciúncula. Y ese templo pequeñito de la Porciúncula tenía el nombre de eremita de la Santa María dos Anjos. ¿Y de dónde viene esta historia? Viene la historia de que en los primeros séculos de la iglesia, católicos de Asís fueron hasta Jerusalén, tomaron piedras de la tumba donde habría sido sepultada a Nuestra Señora y la llevaron e hicieron la Porciúncula. Cuando viene séculos después, viene San Francisco de Asís y tiene la revelación que Cristo le dice, arranja mi iglesia, pensaba que era arranjar la ermita esta y se puso a arranjar esta ermita. Mas, a lo que voy? Ya en el século III había una devoción a Nuestra Señora dos Anjos. ¿Y por qué no se falaba de Nuestra Señora de Asunción? Porque la gente era tradición que el cuerpo de la Virgen fue llevada por los ángeles al cielo. Y de ahí viene lo de Nuestra Señora de los Ángeles. Es lo mismo, decir Nuestra Señora de los Ángeles es lo mismo que decir Nuestra Señora Asunta al cielo, en cuerpo y alma. El facto de que tantas catedrales, Catedral de Orvieto, Catedral de Palermo en Sicilia, etcétera, están dedicadas a la Asunción de la Virgen de la época de la Edad Media. Y el dogma se declara recién ahora, en 1950. Entonces, ¿por qué? Y porque el Espíritu Santo estuvo guiando, enseñando esto durante séculos, sin contradicción. Cuando empieza a haber la duda, recién es que el pontífice considera la necesidad de declarar el dogma. Pero nunca la cristiandad dudó de esta cosa.
Entonces, vean cómo el Espíritu Santo no hay contradicción. Y cuando se enfrentan a un protestante, por ejemplo, o a un modernista, que es peor, saquen a colación este pasaje. El Espíritu Santo no puede contradecirse. ¿Cómo va a contradecirse, por ejemplo, en las cosas más sagradas como es la Santa Misa? La misa es un sacrificio, ahora viene con el cuento de que no, es una fiesta, cosas así. Entonces, no, lémbrense siempre de esto. El Espíritu Santo es el que está a santificar la iglesia, el que está a guiar a la iglesia. No puede estar en un século a enseñar una cosa y otro século a enseñar otra cosa. Absurdo. Bien, eso respecto a la epístola. Respecto al Evangelio, vean ustedes de dónde tira la iglesia los gestos litúrgicos. Cuando ustedes comienzan la misa y rezamos, primero el sacerdote, porque es el primero que tiene que purificarse, después los fieles, el confiteor, mea culpa, mea culpa, mea culpa, lo toma de este episodio. O sea, y también es importante, no sé, supongo que le habrá tocado más de una vez encontrarse gente que dice que ellos no van a misa porque eso es una hipocresía de eso de ir a batirse el pecho y siguen tan ruins como siempre. Si los que van a la iglesia y van a batirse el pecho y siguen ruins, imagínense cuánto más ruins seríamos si no iríamos a batir el pecho. O sea, no consideren esos gestos como gestos de hipocresía, porque precisamente Dios los pone como ejemplos de gestos litúrgicos, y la iglesia por eso los toma para la misa. Pero la otra cosa importante, que es sumamente, yo diría, de temer, es el objeto de esta parábola, es el de cuidarnos extremadamente de tener hipocresía. Pero yo diría que hay varios tipos de hipocresía, especialmente la hipocresía religiosa, que es la del fariseo. O sea, mostrar una cosa y ser otra cosa. O sea, no lembrarnos siempre de que todos somos pecadores, que todos tenemos defectos, todos tenemos que trabajar en alguna virtud, en una o en otra, todos. Entonces, no considerarnos santos y no estar a olhar siempre los defectos de los demás cuando nós mismos tenemos mucho ainda por trabalhar. Eu sempre lembro un caso, en fin, me tocó sufrirlo al caso. Conocimos un sacerdote que era impecable. Uno lo veía así de longe y decía, este hombre es un santo. O sea, había su aspecto externo, a pulcritud, a matina, todo era una cosa así. Todo era medido, todo era justo, todo. Y nos pensábamos, muchos, que era un santo varón. Hasta que nos dimos cuenta que, en fin, era como cualquier otro ser humano que cometía errores. Y cuando uno le decía, mire padre, yo creo que a esta cosa no está tan bien. No, yo no me puedo equivocar. Wow, wow, ahí está el tema. Y se equivocó muy fuerte. Entonces, siempre nos quedó este ejemplo de tener cuidado, porque incluso es más, puede hacer un daño inmenso. El caso, por ejemplo, de Arrio, el hereje Arrio. Dicen que el hereje Arrio era un caso semejante.
Era una persona que tenía una estampa, una impronta, que todos lo oleaban y ya lo pensaban que era un santiño, etcétera, etcétera. Y terminó siendo hereje. O sea, los herejes, entre otras cosas, se caracterizan porque no aceptan la corrección, ni en las menores cosas. Y para terminar, lémbrense, grábense en su cabeza la frase del fin del Evangelio de hoy. Es una frase que debemos lembrar siempre, porque tenemos la inclinación a hacer lo opuesto. El Evangelio nos dice, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Y tenemos la tentación a hacer lo opuesto. Yo quiero ser reconocido, yo quiero ser mencionado, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Y eso es lo que no debemos querer. Procurar pasar desapercibidos, procurar no sobresalir, etcétera, etcétera, no ser considerados en una palabra por el mundo, más para poder ser considerados un día por Dios. Y eso es una cosa que, claro, va contra nuestro orgullo natural. Todos tenemos uno un poquito más, otro un poquito menos, este orgullo, que nos hace buscar el ser sobresalientes. Entonces, pidamos mucho siempre esta gracia. Lembrense que hay muchas virtudes que debemos trabajar, pero una virtud que siempre está en el alicerce de la vida del cristiano es la humildad. Si no trabajamos sobre esta virtud, podemos ser tener muchas otras virtudes, ser muy activos y temperantes y no sé cuántas cosas más, pero si no tenemos la virtud de la humildad, perdimos. Tarde o temprano el castelo de nuestra vida espiritual va a fundar. Que la Virgen Santísima nos dé esta gracia de la humildad, ella que dijo de sí misma, he aquí esclava del Señor, y era la Inmaculada. Entonces, cuanto más debemos nos hacer y imitar a la Virgen, a San José, en su virtud, en esta virtud, para que nosotros creciendo en esta virtud, podamos un día tener el mérito de alcanzar la vida eterna. Ave María Purísima.